Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña el economista costarricense Luis Paulino Vargas Solís, director del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. ¿Cómo estás, Luis Paulino? Hola, buenos días, Esteban. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí compartiendo con vos y con toda la gente Muchas gracias. que nos esté siguiendo en este momento. Muchas gracias, Luis Paulino, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y, a ver, hoy quisiéramos conversar un poco sobre el camino económico que ha ido llevando el gobierno, no solo en el marco de la crisis económica que ha desembocado el COVID, sino en el manejo de la crisis económica que se viene planteando desde hace algunos años, ¿verdad? Y además, también muy importante ver dentro de ese camino que ha llevado el gobierno lo que implica también el ingreso de Costa Rica a la OCDE. Luis Paulino, hace unos días han circulado un par de documentos de un grupo de economistas del cual formas parte, del Grupo de Economía Pluralista, donde han hecho algunas observaciones a esta política económica o el camino económico que ha llevado el gobierno de Carlos Alvarado. ¿Podrías contarnos algunos de los puntos relevantes que hay acá, algunas de las críticas que se le muestran al gobierno? Y bueno, también de paso aprovechar para contarnos qué es esto del Grupo de Economía Pluralista. Bueno, el Grupo de Economía Pluralista es un grupo que, bueno, fui yo el que metí cabeza para formarlo y comencé a invitar a colegas a integrarse al grupo y por dicha hubo una respuesta entusiasta de un grupo de gente. Y ahorita estamos 27 personas conformando este grupo, somos economistas de diversos ámbitos, hay gente que está en fundaciones privadas, hay gente que trabaja incluso en bancos privados por ahí. La mayoría somos de la academia básicamente Universidad Nacional, en primer lugar, segundo lugar UNED y tercer lugar el Tecnológico. No tenemos nadie de la Universidad de Costa Rica, de decirlo con toda franqueza. Y no va a ser casualidad que no haya nadie de la Universidad de Costa Rica. El grupo se ha propuesto, incluso el título del grupo Economía Pluralista, lo que quiere es llamar la atención sobre el pluralismo en la economía, reconociendo que, o tratando de resaltar que no existe un único enfoque en economía, que hay diversidad de enfoques, que en Costa Rica vivimos bajo el dominio casi que dictatorial de un determinado enfoque, el enfoque ortodoxo, el enfoque ortodoxo que tiene, al cual se le han formulado críticas muy severas desde el punto de vista teórico y epistemológico, sin entrar en aspectos propiamente ideológicos o políticos. En lo teórico y en lo epistemológico es un enfoque que ha enfrentado críticas muy severas y que nunca ha logrado responder, pero de alguna manera es un enfoque que mantiene el predominio, en Costa Rica un predominio casi total, ¿verdad? Entonces queremos resaltar que hay otros enfoques y dentro de nuestro mismo grupo hay una diversidad de enfoques, no pretendemos ser un grupo homogéneo. Ahí tenemos compañeras que trabajan más desde la perspectiva de la economía feminista, gente que trabaja más desde la perspectiva de la economía ecológica. Hay algunos compañeros más cercanos al marxismo, algunos que somos más cercanos a lo que se llama la corriente del post-keynesianismo, que es mi propio caso. Yo me ubico a mí mismo, tiendo a ubicarme a mí mismo más que nada como un economista post-keynesiano, y de alguna manera parafraseando a una de las discípulas, a la más distinguida y más notable de las discípulas de Keynes, que fue Joan Robinson, ella decía de sí misma que ella era una keynesiana de izquierda. Bueno, yo digo que soy un post-keynesiano de izquierda. Y así, hemos querido resaltar eso, hemos querido resaltar esa pluralidad y desde ahí tratar de apostar a la discusión de los asuntos económicos nacionales más importantes, sobre todo en un periodo crítico como el que estamos viviendo,
donde enfrentamos un desafío inédito, excepcional, como el COVID-19, algo completamente extraordinario desde todo punto de vista que uno lo mire, y que tiene tremendas implicaciones económicas. Entonces hemos tratado de brindar una luz desde una perspectiva distinta sobre esas temáticas económicas, atrevernos a decir algunas cosas que la ortodoxia prohíbe, a expresar algunas ideas que desde el punto de vista de la ortodoxia son ideas heréticas, ¿verdad? Y bien, lo hemos hecho, hemos formulado las ideas, tuvimos una reunión en algún momento, una reunión virtual con el presidente Alvarado. La reunión fue en términos muy cordiales, muy positivos, muy respetuosos, muy amplia. Incluso el presidente nos concedió un largo rato. Incluso la reunión estaba pautada para una cierta duración que terminaría, y el presidente decidió prolongarla, demoró otros compromisos que tenía para continuar reunidos con nosotros, pero aunque resalto este aspecto positivo de la conversación con el presidente, tengo que lamentar que parece que nuestras ideas no calaron mucho en el presidente y no vemos que haya mucho de lo que nosotros le planteamos, si es que hay algo que el presidente haya tenido en cuenta. En este último documento, ya creo que hemos elaborado ya 4 documentos, me parece que vamos por el 4º pronunciamiento. Desde la primera oportunidad, que fue una carta abierta al presidente, ahí ya llevamos varios pronunciamientos más. Este último hablábamos de un replanteamiento urgente de la política económica del país, sobre todo a la luz del deterioro de los indicadores sanitarios que estamos registrando en las últimas semanas y especialmente en la última semana, ¿verdad? Que yo espero, ojalá, que no continúe esta semana, o sea, que esta semana no observemos que las cifras de contagios siguen al alza, porque han venido al alza. La tendencia claramente ha sido al alza en estas últimas semanas, y esta última que acaba de terminar alcanzó un máximo muy lamentable. Ojalá que ya esta semana se frene esa tendencia alcista, ojalá se revierta por lo menos en parte, pero frente a ese deterioro de los indicadores sanitarios nos parece importante tratar de pronunciarnos, porque nos preocupa los énfasis de la política económica del gobierno de don Carlos Alvarado, que en gran medida son énfasis. Vamos a ver, por un lado hay una presión muy fuerte del empresariado, de las cámaras empresariales, y entendemos que en las circunstancias actuales el poder de las cámaras empresariales es muy grande y no hay contrapesos. Tristemente no hay contrapesos. Nuestro grupo intenta hacer un contrapeso, pero evidentemente es imposible que un grupo de economistas puedan contrapesar el peso de las cámaras empresariales, inclusive porque nosotros no tenemos el acceso a los grandes medios de comunicación que las cámaras tienen, ¿verdad? Pero evidentemente las fuerzas que deberían hacer un contrapeso, por razones que habría que analizar aparte, esas fuerzas están debilitadas. Y eso requeriría como un análisis aparte, porque esas fuerzas que deberían aportar ese contrapeso no logran aportarlo. Entonces, la influencia de las cámaras empresariales es muy fuerte, se hace sentir en el gobierno, indudablemente, se hace sentir en la Asamblea Legislativa, con poquitas excepciones, diputados que respeto y aprecio muchísimo, y ahí destaco 2 nombres que son muy cercanos, que personalmente los considero cercanos, que es el nombre de José María Villalta y especialmente el nombre de Welmer Ramos. Welmer es economista y es parte de nuestro grupo de economía pluralista, debo decir, uno de los integrantes del grupo es Welmer. Con esas excepciones, y yo no sé si alguna otra, ocasionalmente alguna otra, en la Asamblea Legislativa es prácticamente una caja de resonancia de las cámaras empresariales, ¿verdad? Es una cámara de eco donde se repite lo que las cámaras empresariales dicen y prácticamente se repite textual, ¿verdad? Y entonces desde la Asamblea Legislativa hay también una presión fuertísima sobre el gobierno. Ya lo vimos con el reciente presupuesto extraordinario que se lo rechazaron al gobierno, y el condicionamiento fue el recorte de gastos, ¿verdad? Lo cual nos parece absurdo. No estamos en un periodo para aplicar austeridad fiscal,
Y esto que voy a decir lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, y otros personeros de alto nivel del Fondo Monetario Internacional. Han dicho así, con todas las palabras, con todas las letras, han dicho, para poder enfrentar la pandemia hay que gastar. Y por ahora no hay más remedio que gastar. La situación lo exige. Palabras de Georgieva, que lo he leído en la prensa internacional, ella agrega, ahora tenemos que gastar, luego tendremos que ver cómo le inyectamos dinamismo a las economías, que las economías se recuperen, generen empleo, y sobre esa base resolver los desequilibrios fiscales que se están ampliando en este momento. O sea, como lo hemos puesto en creo que fue en la carta al presidente, no me acuerdo, en alguno de tantos documentos lo pusimos en estos términos. El incremento del gasto y el incremento del déficit fiscal no es una opción, es una necesidad. Hay que hacerlo. Aquí no se trata de que podemos elegir entre ver cómo enfrentamos la pandemia y cómo enfrentamos la crisis y al mismo tiempo cómo reducimos el gasto. Esa opción no existe. Esa opción es una falsa dicotomía. No se puede. Por necesidad, el déficit crece inevitablemente y el gasto no se puede recortar. Recortarlo sería un disparate, una tontería. Y sin embargo hay una presión muy fuerte. Digamos, el Poder Ejecutivo, yo no sé si porque están convencidos o porque están demasiado presionados. Yo no quiero juzgar intenciones detrás de esto, ni concepciones ideológicas. Pueden haber diversas razones, pero el Poder Ejecutivo, el mismo ministro de Hacienda, don Elian Villegas, habla de recortes. La ministra Pilar Garrido habla también de amplios recortes, presupuestos que van a incorporar amplios recortes. Y evidentemente están tratando de complacer a la Asamblea Legislativa. Ahí se siente la presión que ha venido de la Asamblea Legislativa, que es una presión que a su vez viene de las cámaras empresariales, ¿verdad?, para recortar el gasto, pero recortar el gasto en medio de una recesión tan profunda como la que estamos viviendo es profundizar la recesión. Y eso lo hemos advertido, ¿verdad? Luego está el problema de un banco central que está paralizado por una dogmática que yo considero de carácter ideológico, una dogmática alrededor de la inflación. El Banco Central siempre condiciona todas sus políticas a mantener baja la inflación. Incluso en un momento en que la inflación está bajísima, empieza a especular del miedo, de la amenaza de un posible incremento en la inflación. La inflación no es un problema, claramente no es un problema, no lo es en este momento, no lo ha sido desde hace años. Desde hace años la inflación dejó de ser un problema. Las circunstancias actuales hacen que no haya inflación, más bien las circunstancias actuales propician que la economía entre en terreno de deflación, en terreno deflacionario, y los datos de los últimos meses sí lo muestran. Tenemos varios meses consecutivos donde nos estamos moviendo en territorio deflacionario, o sea, donde los precios en vez de aumentar están disminuyendo, y es el resultado del derrumbe de la economía, del incremento violentísimo del desempleo, etc. Todo eso son fuerzas que tiran abajo la economía y al mismo tiempo tiran abajo los precios, y se está manifestando en los índices de precios, en las estadísticas disponibles y en la forma de una situación deflacionaria. En esas circunstancias, preocuparse por la inflación es preocuparse por un fantasma, por una cosa que no existe, es una idea zombie, como decía alguien por ahí, es una idea zombie que sigue ahí circulando, aunque está muerta, porque no hay nada en la realidad que la respalde. Y entonces el Banco Central está paralizado y se niega a hacer cosas que en este momento es necesario que haga. Incluso podríamos plantearlo más bien en términos de no necesariamente hacerlo, sino prepararse para hacerlo en caso de que sea necesario que se haga, que es algo que yo se lo dije en esa reunión que mencioné con el presidente. Hacia el final de la reunión, el presidente planteó lo del Banco Central. Bueno, ya se lo habíamos planteado
Él habló mucho, no reaccionó a eso, entre las muchas cosas que habló, no reaccionó a eso, pero al final sí lo comentó y hizo alguna advertencia sobre el tema del Banco Central. Y entonces mi respuesta muy breve al presidente fue: mire, presidente, el tema es, pongámoslo así, presidente, fue más o menos lo que yo le dije, pongámoslo así, de lo que se trata es de que el Banco Central esté listo a hacer lo que es necesario que se haga en caso de que fuese necesario. Mira, si fuese necesario hacerlo, el Banco Central debe tener listo todo, debe tener toda su artillería lista para hacerlo. Por ejemplo, y ese ejemplo sí es urge en este momento, tal vez es algo que el Banco Central ya debería estar haciendo. Por ejemplo, hay muchísimas empresas que están requiriendo de un crédito en condiciones muy favorables, prácticamente a fondo perdido, como dice, prácticamente a tasa cero, para poder sobrevivir frente a la crisis. Porque en muchas empresas, y sobre todo estamos hablando de micros, pequeñas y medianas empresas, probablemente también alguna empresa grande, pero sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas. A los bancos comerciales les resulta complicado esto porque entonces se afectan sus índices de rentabilidad y todas las evaluaciones que le hacen sus jefes pueden entrar en terreno peligroso. Se necesita un respaldo de alguien que garantice los créditos para poder canalizar esos créditos hacia esas micros, pequeñas y medianas empresas, ayudarles a sobrevivir, ayudarles a atravesar este periodo de crisis. Y ahí el Banco Central podría aportar mucho. Directamente el Banco Central, o hacer que otras instancias aporten lo que sería necesario. Por ejemplo, aquí retomo una idea del expresidente Figueres Olsen. Figueres Olsen propuso que tomáramos fondos de la banca para el desarrollo, que están básicamente ahí inmovilizados en una utilización positiva, utilizar esos fondos de la banca para el desarrollo, crear un fondo de garantías, de avales y garantías, y que ese fondo de garantías sea lo que respalde los créditos para micro, pequeñas y medianas empresas. No pedirles las garantías a esas empresas porque no pueden darlo, no están en condiciones de dar garantías. Que las garantías se den desde un fondo de avales y garantías, que el Banco Central podría formarlo, o el Banco Central podría liderar para que se forme, para que sea formado utilizando los fondos de la banca para el desarrollo. Nada. Ahora no se hace eso, que es urgente en este momento. Como es urgente bajar las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública, principal en este momento del déficit fiscal, que hace que sea monstruosamente grande, son los pagos por interés. Ni siquiera es la pandemia, ni siquiera es la atención de la crisis, ni siquiera es, ni mucho menos el fondo proteger. No, esto no es lo que genera el déficit. Eso no es el componente principal del déficit fiscal. El componente principal viene de los pagos por interés. El Banco Central debería tener una actuación, y ahí sí ya entramos en un terreno muy heterodoxo que rompe con las normas que la ortodoxia impone y ya se convierte en una herejía desde el punto de vista de la ortodoxia, esa ortodoxia súper conservadora que tenemos en Costa Rica. Una intervención del Banco Central para hacer bajar las tasas de interés sobre los bonos de deuda pública. Esa intervención tendría que, dentro de los marcos de la ley actual, que es una ley muy restrictiva, tremendamente restrictiva, una ley súper conservadora, súper ortodoxa. Pero dentro de los marcos de la ley actual, lo que el Banco Central puede hacer es una intervención en lo que se llama los mercados secundarios de deuda. O sea, donde venden bonos gente que había comprado bonos al Ministerio de Hacienda. Gente, instituciones, empresas, lo que fuere, personas individuales que habían comprado bonos al Ministerio de Hacienda, los colocan en el mercado secundario por la razón que sea, necesitan liquidez, entonces quieren vender el bono para tener la plata, etcétera. Bueno, que el Banco Central intervenga fuertemente en los mercados secundarios y hacer bajar a través de su intervención las tasas de interés para aliviar los pagos por interés. Ese tipo de cosas son como urgentes hoy día, sin pensar en lo que vendría luego en el mediano y largo plazo, que para eso también hay que tener lista una estrategia muy clara y muy enérgica para promover. Cuando ya más o menos esta cosa del COVID-19
esté controlada, que ojalá sea pronto, uno no sabe cuándo, pero ojalá sea pronto, tiene que venir ese programa de recuperación de la economía y hay que tener claro en qué consistirá ese programa, tenerlo claro, pero desde ya para ponerlo en marcha lo más pronto posible. Sí, Esteban, muy bien, vamos a hacer una breve pausa, pero aquí vienen ya varios elementos que podríamos, o sería posible ampliar o explicar, ¿verdad? Sobre los escenarios en el incremento del déficit, la presión de la Asamblea Legislativa al gobierno de cuál es la ruta para la reactivación económica y, bueno, también entender un poco cómo es que funcionan estos bonos de deuda pública. Ya regresamos y continuamos hablando del tema. Ya volvemos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Luis Paulino Vargas Solís, economista costarricense y director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Luis Paulino, nos venías comentando varios elementos o varias situaciones que componen, digamos, este problema económico que se nos presenta, que es claro que no es solamente fruto del COVID-19, sino que se viene arrastrando desde hace rato. Uno de los elementos que nos mencionabas, que me parece interesante también y que nos puedas aclarar al respecto de esto, es el papel que juegan los bonos de deuda pública, ¿verdad? Y la composición del déficit. Porque encontramos, ¿verdad?, que hay mucha discusión respecto al tema del déficit, al tema de la deuda, ¿verdad? Pero realmente no hay la mayor información sobre cómo se compone esto. Muchas personas básicamente repiten una línea que dice que si se recorta el gasto público y si se toca las instituciones públicas, si se privatizan instituciones públicas, si se venden instituciones y demás, esto nos va a resolver el problema, cuando hay otras posiciones que nos dicen que más bien que no es realmente mucho lo que se pueda hacer al respecto y que la vía iría por otro lado. Pero bueno, ¿cómo es que se compone este déficit, verdad? Y ¿cuál es ese papel entonces de los bonos de deuda pública? Sí, mira, Esteban, primero, el gobierno, o sea, primero aclaremos un detalle que tal vez es como obvio, pero mejor mencionarlo. El gobierno emite bonos de deuda pública para poder financiar el déficit. De la manera de financiar el déficit en Costa Rica a lo largo de muchos años ha sido la emisión de bonos de deuda pública. Recientemente vimos que se emitieron bonos, se emitieron los llamados eurobonos, o sea, bonos en moneda extranjera, en dólares, que se colocaron en los mercados internacionales con tasas de interés un poco más bajas que las que se colocan en el mercado nacional. Pero en su mayor parte la deuda, en su mayor parte el financiamiento es en el mercado nacional, lamentablemente con tasas de interés más altas. Como yo decía antes, ahí se hace urgente una intervención del Banco Central para hacer bajar esas tasas de interés y reducir, que el Banco Central técnicamente tiene esa posibilidad y de hecho la tiene legalmente, la ley lo autoriza a hacerlo. Dentro de las poquitas cosas que se salvaron de ¿cómo decirlo?, de la motosierra de la ortodoxia neoliberal, esta fue una de las que se salvó, de conservar la posibilidad de intervenciones del Banco Central en el mercado secundario. Y en todo caso, si el Banco Central fuera suficientemente creativo, encontraría otras vías. Ya se ha visto a nivel mundial que cuando el Banco Central quiere ser creativo, imaginativo y quiere buscar opciones, las encuentra. Y es factible. Estoy seguro que incluso el Banco Central, si no estuviera paralizado por esta dogmática antiinflacionaria súper conservadora,
probablemente si quisiera explorar posibilidades las encontraría. Ahora, el problema con los pagos de intereses es que son efectivamente el componente principal en el déficit fiscal hoy día. Las estimaciones que hace unas semanas atrás se dieron a conocer por parte del Ministerio de Hacienda, todavía estaba Chávez, de ministro de Hacienda, no había entrado Villegas como ministro. En ese momento se dieron a conocer las estimaciones del déficit fiscal para este año, horribles, un déficit fiscal muy alto, lo que se preveía, se prevé, y la mayor parte de ese déficit fiscal es pagos por interés. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, las estimaciones entregadas hablaban de que los pagos por intereses significarían más del 5%, los datos que estaban, recuerdo, 5.2% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, la mayor parte del déficit son intereses. Incluso se hablaba de diferentes escenarios para recortar el déficit, para disminuirlo. El escenario más favorable era un déficit total del 8,6% como porcentaje del PIB, que es terriblemente alto, sigue siendo muy alto. Un 8,6%, pero de ese 8,6%, 5.2 siempre interés. O sea, hablaban de opciones para bajar el déficit, pero opciones donde la parte de intereses no se tocaba. El 5.2% de pagos de intereses se mantenía inalterado en todas las escenarios, en todas las distintas estimaciones, y lo que se hacía era jugar con posibilidades de reducir lo que se llama el déficit primario, que el déficit primario es la totalidad de los gastos del gobierno sin incluir intereses. La totalidad de los gastos del gobierno, que incluye lo mismo, el pago de salarios, que el pago de bienes y servicios como la luz, el teléfono, los combustibles de los carros, etc. Incluso los gastos de inversión, los gastos en capital, en información de obra pública, en creación de obra pública, que son lo que se llama gastos de inversión. Todo eso forma parte de lo que se llama el déficit primario. Pero la idea era actuar sobre toda esa parte, remuneraciones, compra de bienes y servicios, gastos de capital, todo eso, bajar el déficit hasta un mínimo, según las previsiones entregadas por el Ministerio de Hacienda, por el ministro Chávez en ese momento, del 8,6%, donde del 8,6, 5.2 eran intereses y 3.4 eran el resto, lo que se llama déficit primario. Como te decía antes, se urge una acción para bajar la parte de pagos de intereses, que es la parte menos rentable desde el punto de vista social. Digamos, los pagos por intereses son simplemente rentas pasivas que alguien recibe sin hacer nada. O sea, alguien que puede ser bancos privados o públicos, pueden ser empresas privadas, pueden ser personas individualmente, puede ser fondos de inversión que tengan inversiones en bonos de deuda pública, están recibiendo esta rentabilidad, y eso se puede recibir sentadito en el sofá de la casa sin hacer nada. Son rentas pasivas. Desde el punto de vista social, eso es lo menos rentable desde el punto de vista social, lo menos conveniente desde el punto de vista social, y eso debería reducir. ¿Cuál era la otra inquietud que me planteabas, que se me fue? Esta era la composición del déficit, que ya lo estamos hablando, y el papel que juegan entonces los bonos de deuda pública. Y la posición del banco, de la Asamblea Legislativa y todo esto. ¿Sí? Ahora, sí. La posición de la Asamblea Legislativa, de las mismas cámaras empresariales, que es casi idéntica, oye a diputados de la Asamblea Legislativa, a Pedro Muñoz, a Eris Rodríguez, a Thompson, etcétera, a esta señora León, a la otra señora María Inés Solís. Usted oye a esa gente y está oyendo a las cámaras empresariales, está oyendo al presidente de la UCAEP hablar, que ni siquiera cambian el lenguaje, es idéntico. Qué triste, digo yo, qué triste que nuestros representantes populares no tengan una voz propia, que lo que hacen es actuar como una cámara de eco de lo que dicen el empresariado, el diputado, la diputada, debería cuidar, por lo menos cuidar la apariencia de decir algo distinto, aunque en el fondo no sea sustancialmente diferente, pero por lo menos que lo que se expresa marque alguna diferencia, al menos por disimular, digo yo, al menos por disimular, pero ni eso, ¿verdad? Es prácticamente idéntico.
¿Qué hay detrás de eso? Bueno, en parte hay creo que una cuestión ideológica, una ideología antiestatal, antisector público, incluso antifuncionariado público, una cuestión recalcitrante, digámoslo así, porque no estoy siendo exagerado, es una posición recalcitrante, extremista, contra lo público, contra lo estatal y contra las personas que trabajan en el sector público, ¿verdad? La forma como esto se expresa. Ahora en el informe de las universidades sobre el FES, las expresiones de algunos diputados lo dejaron clarísimo. O sea, son expresiones impropias de alguien que tiene un puesto de tan alta significación como es una diputación en la Asamblea Legislativa. Un diputado no debería expresarse de esa forma. Y la forma como estos señores se expresaron de las universidades dice mucho de ellos, no de las universidades, de ellos, de su ideología, incluso de su posicionamiento desde un punto de vista ético y ciudadano, ¿verdad? Bien, hay esa ideología, por un lado, hay probablemente intereses. O sea, yo me pregunto, ¿a quién le conviene las privatizaciones? En realidad, ¿a quién le conviene? Sobre todo, ¿a quién le conviene precipitar las privatizaciones, siendo un tema tan polémico, un tema que necesariamente en una democracia que se respete debería estar abierto a un debate público amplio y no precipitar, no empujar eso en un contexto de una crisis como la actual, que es lo que claramente se está tratando de hacer? O sea, inevitablemente el sospechómetro entra en funciones y uno se tiene que preguntar, o sea, uno no puede ser tan iluso para no preguntarse cuáles son los intereses que se mueven detrás de eso. Y tercer factor que yo mencionaría, hay una terrible confusión. Esta gente no entiende. Yo no sé quiénes los asesoran en economía. En todo caso, el asesoramiento, si es que lo están recibiendo, es un mal asesoramiento. Claramente las cámaras empresariales tienen asesores que le dicen lo que ellos quieren escuchar, no lo que deberían escuchar. Esa es mi impresión. Y los diputados que repiten lo que dicen las cámaras empresariales, pues se dejan llevar por esa misma visión de las cosas. Pero como decimos en este último documento que vos mencionaste, que sacamos del Grupo de Economía Pluralista, y nos manifestamos, es importante nos manifestamos sobre esta posición de la Asamblea Legislativa, bueno, de una mayoría importante de diputados y diputadas de diferentes partidos, porque ahí lo mismo entra Liberación Nacional, que entra la Unidad Social, que entra los partidos evangélicos y otros partidos más pequeños, con poquísimas excepciones, ¿verdad? Con diputados que se cuentan con los dedos de la mano, y sobran dedos que no se adhieren a esas posiciones, ¿verdad? Nosotros le cuestionábamos, miren, ustedes están diciendo que hay que rebajar el gasto. Por otro lado, están reclamando reactivación económica. ¿Cómo funciona eso en el cerebro de ustedes, en la cabeza, en la mente de ustedes? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que cómo suponen ustedes que funciona la economía? Que a ustedes les parece que rebajar el gasto y reactivar la economía son cosas compatibles. Y les preguntamos, ¿es que ustedes se adhieren a las tesis de la austeridad expansiva? Hay una tesis teórica que desarrollaron algunos economistas, principalmente italianos, y que se ha popularizado, que fue muy debatida con motivo de la crisis europea, que es la tesis de la austeridad expansiva, que lo que dice es que si se rebaja el gasto público, si hay un se asume que los agentes económicos, principalmente digamos las empresas o los empresarios, van a razonar que al rebajarse el gasto público, los impuestos en el futuro van a ser menores y eso les anima a invertir más. Esa presunción es equivocada. Bajo circunstancias de mucha incertidumbre, bajo circunstancias donde la economía no camina, donde la economía se ha derrumbado, donde hay mucha incertidumbre, los empresarios no forman expectativas de esa manera y el recorte del gasto público lo que hace es agudizar ese derrumbe y entonces menos todavía que las expectativas empresariales lo van a mover en ese sentido positivo que esa tesis de la austeridad expansiva propone. Además de que los datos no lo respaldan, hay todo un bagaje de investigación empírica
tratando de confirmar si eso es cierto. Y lo que se ha demostrado claramente es que cuando algún economista dio datos que aparentemente respaldaban la tesis expansiva, el estudio de otra gente demostró que no, que habían errores de fondo muy significativos, que por ejemplo se confundía la reducción del déficit con la expansión económica, cuando más bien la relación era la inversa. Por diferentes circunstancias había habido una mejoría económica y esa mejoría económica había permitido reducir el déficit, no a la inversa. Digamos, eso yo lo menciono para profundizar un poquito en que efectivamente, que no lo digo por decirlo, que no lo digo simplemente por llenarme la boca y llevar la contraria, sino que hay razones teóricas y razones empíricas bien fundamentadas, muy serias, para decir que la tesis de la austeridad expansiva no funciona. Ahora, yo no sé si esa es la tesis detrás de la presión de las cámaras empresariales y de la Asamblea Legislativa para reducir el gasto. No sé si esa es la tesis, porque no lo han dicho. Y no me extrañaría que ni siquiera tengan idea de eso, o que solamente les haya llegado como de tercera mano. Alguien por allá lo maneja y han transmitido la idea y esta gente está convencida de que sí, no saben ni de dónde salió la idea y simplemente lo repiten. Es muy posible que por ahí vaya el asunto, ¿verdad? También. Porque además estos diputados no se caracterizan por ser gente muy estudiosa, se ha dicho con todo el respeto del caso, pero eso es lo que se nota a leguas, ¿verdad? Que no es gente que dedique muchas horas del día a leer, ¿verdad? Entonces, es un absurdo, y eso hay que decirlo, y ahí vuelvo sobre lo que ha dicho Cristina Georgieva, las palabras de ella y de algunos otros altos personeros del FMI. En el marco de la pandemia hay que gastar, no hay opción. Que contrasta, y esto se me había olvidado mencionarlo antes, y es importante decirlo ahora, contrasta fuertemente lo que nos están diciendo, que es lo que nos están diciendo que se está negociando con los representantes del Fondo Monetario Internacional en Costa Rica. La prensa de Costa Rica dice, y hay personeros del gobierno que lo insinúan también, tal vez no lo dicen tan claramente, pero sí lo dan a entender, que lo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional son recortes de gastos y privatización. Entonces, ¿quién diablos está mintiendo aquí? O sea, eso no es lo que dice la directora del Fondo Monetario Internacional, no es claramente, contundentemente, no es lo que la señora Georgieva está diciendo, que no lo viene a decir a Costa Rica, se lo está diciendo a la prensa mundial y circula en toda la prensa mundial. Usted lo lee en la BBC, usted lo lee en el New York Times, usted lo lee en El País de España, usted lo lee en página 12 de Argentina, es lo que ella ha expresado. Y aquí nos dicen que el Fondo Monetario Internacional está diciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo es la cosa? Quiere decir que los mandos medios del Fondo Monetario Internacional se pasan por donde ya se sabe lo que su jefa dice, lo que los altos niveles del mismo fondo dicen. Se lo pasan, ya se sabe por dónde, y lo ignoran. O es que alguien está aprovechando, queriendo aprovechar la negociación con el fondo para meter una agenda que el fondo no está pidiendo. Una agenda que la gente del fondo no llegó a plantear, que ellos, la gente de aquí la está planteando. O hay gente, incluso fuera del gobierno, que está presionando para que el gobierno meta eso en la agenda cuando el mismo Fondo Monetario Internacional no lo está pidiendo. O repito, o es que estos señores del fondo vienen a decirle a Costa Rica algo que contradice lo que su propia jefa dice ante la prensa mundial. Esto plantea muchas preguntas porque el contraste es obvio. O sea, para quienes damos seguimiento a la información a nivel mundial sobre temas económicos, y yo personalmente he venido dándole seguimiento muy de cerca a lo que Georgieva, la señora esta Cristalina Georgieva expresa. Yo leo lo que ella dice, leo lo que dicen que en Costa Rica se está negociando con el fondo y digo, carajo, aquí alguien nos está mintiendo. O nos está mintiendo la misma señora Cristalina Georgieva, y me parecería rarísimo que ella le mienta al mundo entero, porque lo que ella dice no es que circula en la Extra de Costa Rica, no es que lo publica la Extra o la prensa libre de Costa Rica, lo publican todos los grandes medios a nivel mundial. Entonces, ¿ella nos está mintiendo o hay alguien más que nos está mintiendo en relación con este asunto del Fondo Monetario Internacional? Yo creo que es un asunto que es importante
resaltar. Sí, vamos a hacer otra pausa, ¿verdad? Pero ahí vienen también incluso cuestionamientos en esto que plantea, eh, donde se podría también, otro escenario, podría ser el de se aplica una receta a algunas partes del mundo y otra a otros sectores. Pero bueno, ya volvemos, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos a seguir conversando al respecto. Ya regresamos a Praxis TV. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con Luis Paulino Vargas Solís, ¿verdad? Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, economista costarricense. Luis Paulino, venías hablando sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, las afirmaciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional a la prensa mundial, ¿verdad? a muchos medios de prensa, y las afirmaciones que suele hacer diputados o cámaras empresariales en el país. Hemos escuchado en programas de televisión incluso a diputados afirmando que el préstamo con parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para los préstamos a Costa Rica para solventar esta crisis económica van de la mano de la contención del gasto, ¿verdad? De la venta de activos del Estado y de la medición de la eficiencia de las instituciones para valorar precisamente esta venta de activos, que al fin y al cabo es privatización, aunque no utilizan la palabra, pero es venderlas. Y por otro lado también escuchamos el otro discurso que tienen respecto a los requisitos que hay que cumplirle a la OCDE para que Costa Rica, ya para el país número 38 de este club casi VIP de economía mundial, y que insisten en que hay que cumplir con ciertos requisitos, pero entrando en una contradicción interesante de análisis, de risa tal vez en otros momentos, porque la misma OECD, por ejemplo, tiene requisitos fiscales o pide ciertos requisitos fiscales como los libros de accionistas y demás propuestas que la OCAEP en el último documento que envía el presidente Alvarado, casi que cumplir con las normas de la OCAEP, casi que podríamos pensar que lo que ellos llaman hostigamiento tributario también ingresaría ahí. Y que entonces parece que quieren obligar al gobierno a cumplir ciertos requisitos de la OCDE en tanto gasto público, instituciones públicas y demás, ¿verdad? Y la reducción del Estado, pero se niegan a cumplir otros requisitos del UCAEP que les afectan directamente. Incluso aquí también entra la discusión esta del tamaño del Estado y cómo, por ejemplo, quieren ser como Noruega, sin tomar en cuenta el tamaño del Estado noruego, y además pagando impuestos como si fuéramos o si estuviéramos en otras partes del mundo, sin tomar en cuenta que también en Noruega se paga un porcentaje de impuestos gigantesco, ¿verdad? Hay varias contradicciones ahí presentes en todo esto y en estos discursos. ¿Cómo podríamos explicar estas contradicciones que se nos presentan tanto en las cámaras empresariales, los diputados y los organismos internacionales? Ahí, Esteban, ¿qué podríamos decir ahí? Probablemente esto que vos estás apuntando, que me parece muy interesante, lo que estás mencionando, de que hay una serie de inconsistencias en el discurso que esta gente maneja, ¿no? Y esta gente quiere decir las cámaras empresariales,
las élites políticas y el mismo gremio de economistas, de los economistas de la ortodoxia dominante, hay una serie de contradicciones, de inconsistencias en su planteamiento que probablemente reflejan que estos grupos, que son los que de alguna manera lideran el país, que son los que tienen más poder y más influencia, estos grupos no están claros de para dónde quieren llevar el país. Sus contradicciones, yo no puedo interpretarlas de otra manera, más como que son un indicador de que siendo estos los grupos que tienen más poder, que tienen más influencia y que por lo tanto ejercen un papel de liderazgo en la conducción de Costa Rica, no tienen claro para dónde quieren llevar a este país. Porque, digamos, como decíamos antes, yo no quisiera reiterarlo. O sea, el discurso de reducción del gasto público, o sea, ¿cuál es el razonamiento de fondo? O sea, yo no espero que los periodistas lo cuestionen porque creo que los periodistas no lo entienden y si lo entienden prefieren no meterse en problemas, digámoslo así. En su mayoría hay excepciones, por supuesto, hay periodistas distintos, periodistas distintas y distintos, ¿verdad? Que trabajan de otra forma. Pero en general creo que la mayoría de ellos y ellas prefieren no meterse en problemas cuestionando ciertas cosas. Pero debería cuestionarse cuál es el razonamiento económico detrás del recorte de gastos. ¿Por qué se supone que eso va a ser favorable para la reactivación de la economía? ¿Cuál es la teoría y cuál es la evidencia empírica detrás de eso? Porque no se vale estar proponiendo este tipo de cosas sin que haya un fundamento detrás de este tipo de cosas, porque esto es misterio, ¿verdad? Esto no se puede prestar para charlatanería. Ahora, en lo de la OCDE, pues sí, es muy contradictorio. La OCDE no es, mi punto de vista de la OCDE no es ni completamente mala ni completamente buena. Tiene elementos que pueden ser positivos y elementos que son tremendamente positivos. De los dos años. Por ejemplo, en el campo tributario, la OCDE da buenos pretextos para combatir la evasión, para combatir el fraude fiscal en general. Incluso la OCDE, a raíz de, digamos así, comillas, peticiones de la OCDE, se tuvo que aprobar el registro de accionistas que generó terribles resistencias en el empresariado de Costa Rica. El empresariado de las grandes cámaras, el empresariado grandote de las cámaras, estaba completamente, como se dice popularmente, rejego frente a esa idea y sigue estando rejego. Esta frase que se ha hecho famosa de la OCDE de que eso es acoso, que se les está acosando, o sea, pedirle que cumplan las obligaciones tributarias, pedirle que respeten los derechos laborales, pedirle que no destruyan el medio ambiente, eso es acosarlo. O sea, esta gente considera que ellos no tienen ningún deber ante la ciudadanía y ante el país. No tienen obligación de nada, no tienen obligación de cumplir con impuestos, no tienen obligación de cuidar el ambiente, no tienen obligación de respetar a sus propios trabajadores y trabajadoras respetando los derechos laborales. Quieren un cheque en blanco para hacer lo que les dé la gana. Entonces, pues no hay otra forma de interpretar eso de que pedirles que cumplan con esas obligaciones es acosarlos, ¿verdad? Bueno, ellos estaban muy molestos con la idea del registro de accionistas, pero en general la OCDE tiene una política tal vez no tan agresiva, tal vez no tan vigorosa como yo querría, pero tiene una política de controlar la evasión tributaria. La OCDE ha promovido políticas que no son del agrado de las grandes transnacionales, sobre todo las transnacionales tecnológicas, que son por encima de todo las expertas número uno en evasión de impuestos, porque el carácter intangible de su actividad les facilita. Es tan sencillo como decir que todos los activos de propiedad intelectual que son intangibles los tienen en Irlanda mientras están trabajando, ganando en Francia o ganando en Italia o en Austria o en Alemania, están generando ganancias ahí. Dicen que todos los activos de propiedad intelectual están en Irlanda, los ingresos corresponden, entonces los ingresos entonces son declarados en Irlanda con tasas de tributación muchísimo más bajas que en el resto de Europa,
Eso hacen las tecnológicas y su forma, su modalidad de producción, digamos, desmaterializada, se nos facilita. Las corporaciones, las tecnológicas, quiere decir, las grandes corporaciones líderes en el campo tecnológico, como puede ser Microsoft, puede ser Google, o puede ser Facebook, etcétera, Twitter, o cualquiera de estas. Bien, la OCDE tiene una política, repito, yo quisiera que fuera mucho más enérgica, pero algo aporta en la línea de combatir esto, combatir los paraísos fiscales. De nuevo, es una política tibia, yo creo que se necesita mucho más, pero hay algo. Y eso para cierto empresariado, yo no quiero generalizar, yo sé que hay empresarios honestos en Costa Rica y no quiero meter a todo el mundo en el mismo canal, porque eso no debe ser, pero para cierto empresariado, este empresariado de la junta directiva de la UCAE, por ejemplo, esto es molestísimo, que les hablen de control de la evasión tributaria, de la ilusión, control de la ilusión, porque si vamos a hablar de fraude fiscal, tratándose de empresarios grandes, sobre todo tenemos que hablar de ilusión más que de evasión. La gente muy rica en Costa Rica elude más que evade, y elude quiere decir que contratan firmas de abogados y de contadores para que expulguen las leyes hasta la última coma y el último punto de las leyes, para aprovechar cualquier mínimo vacío, cualquier mínimo huequito, cualquier mínima ranura en la ley y agarrarse de eso y no pagar impuestos. O finalmente terminar, como lo hemos visto, declarando 0 impuestos por varios años seguidos. Empresas, perdón, 0 ganancias, empresas que han por 5 o más años en forma consecutiva, o tal vez en forma alterna, pero por un montón de años, han reportado 0 ganancias. Si no se sabe, uno no se explica cómo diablos con 0 ganancias siguen ahí funcionando, ¿verdad? Eso es fruto más que de lo que técnicamente llaman evasión, de lo que llaman evasión. Los pobres evaden, digámoslo así, con toda honestidad. Los pobres, la microempresa, los chiquiticos, evaden, que es simplemente evitar pagar el impuesto, y muchas veces es evitar pagar el impuesto por una cuestión de sobrevivencia. Cuando vos sos una microempresaria y tenés que elegir con lo poquitico que tu microempresa te da, tenés que elegir entre pagar impuestos y llevarle comida a los chiquitos, esa microempresaria elige llevarle comida a los chiquitos y no paga los impuestos. Entonces esa microempresaria queda como una evasora. Y ella no puede pagar, obviamente, abogados, firmas de abogados y de contadores para que le estudien la ley hasta el último detalle y eludir a través de esa vía, o sea, recurrir a esa vía, que es legal, pero es una inmoralidad completa. Porque es contradecir el espíritu de la ley aprovechándose cualquier mínima omisión que pudiera existir en la ley, o cualquier mínima falla, cualquier palabra de más o de menos que estaba en la ley, aprovecharla para no pagar los impuestos. Es una completa indecencia. Hay otra palabra que uno pueda aplicar en ese caso. Por más que digan que es legal, es una inmoralidad. Y bueno, la OCDE es incómoda por esas razones. Pero por otro lado nos dicen que la OCDE es importante porque vamos a aprender de las buenas prácticas de los países ricos. Bueno, recordemos que parte de la OCDE son Chile, México, ¿verdad? Y yo no sé cuáles son los aprendizajes que México ha sacado de las buenas prácticas de los países ricos en un país donde el narcotráfico domina partes completas del territorio mexicano, donde los índices de asesinatos son escandalosamente terribles, ¿verdad? O sea, ¿cuál será el aprendizaje que sacó México de eso, verdad? De hecho, Grecia es un país miembro de la OCDE desde hace muchos años, y eso no impidió que Grecia se viera arrastrado a la terrible crisis económica que Grecia ha sufrido en los últimos 10 años, ¿verdad? Pero además, lo de las buenas prácticas es muy discutible, muy opinable, digamos así, muy debatible. Porque estamos hablando de las buenas prácticas de países, las buenas prácticas que aplican países que ya son muy ricos, no necesariamente las buenas prácticas que esos países aplicaron cuando no eran ricos, y eso es diferente.
O sea, estoy segurísimo que Alemania no hace hoy día, no tiene una institucionalidad hoy día como la que tenía hace 100 o 150 años atrás, cuando todavía no era un país tan rico, o cuando de hecho era todavía un país pobre, antes de industrializarse. Y lo mismo podríamos probablemente decir de Francia, de los países del norte europeo. No, los países ricos, para hacerse ricos, no aplicaron esas buenas prácticas, aplicaron otras buenas prácticas. Las buenas prácticas que aplican actual son las propias de un país que ya es muy rico. Las buenas prácticas que aplicaron cuando no eran ricos eran otras. Y esas son las que Costa Rica, no digo que debería aplicar tal cual, sino son esas comillas, buenas prácticas que los países hoy ricos aplicaron cuando no eran ricos. Esas buenas prácticas nosotros deberíamos estudiarlas para ver qué sacamos de provecho de ahí y lo aplicamos aquí para tratar de eventualmente ser tan ricos como Alemania, como Noruega, como son hoy Alemania o Noruega, reconociendo que hoy no somos igual de ricos y que por tanto las cosas nosotros no deberíamos hacerlas igual que como las hacen ellos hoy día. Que no es lo mismo hacer las cosas como las hace Alemania con el nivel de desarrollo que tiene hoy día, que nosotros pretendamos reproducir eso cuando nuestro nivel de desarrollo es mucho más. O sea, si el objetivo es ese, si el objetivo es ser un país que logre un desarrollo capitalista exitoso, supongamos que ese es el objetivo, ser un país con un desarrollo capitalista exitoso al estilo Alemania. Bueno, hagamos lo que Alemania, o no digamos, esa no es la forma correcta de plantearlo. Veamos qué fue lo que Alemania hizo, que le permitió dejar de ser un país pobre para convertirse en un país industrializado y finalmente en un país de muy alto nivel de desarrollo. ¿Qué fue lo que hizo cuando todavía no era un país de alto nivel de desarrollo, cuando todavía era pobre? Y veamos qué se aprende de ahí. Pero digamos, ese aspecto que a mí me parece clave, eso es lo que algunos autores llaman tirar la escalera. Los países que subieron por esa escalera, que hoy son ricos, que vinieron de abajo, escalaron hasta arriba, hasta el alto nivel de desarrollo que hoy tienen, tiran la escalera y los que están abajo ya no pueden subir por esa escalera. Es un poco la receta que nos aplican a los que todavía estamos abajo. O los que veníamos medio subiendo por la escalera y de pronto nos quieren tirar la escalera para que no podamos seguir subiendo por esta escalera. Esa es la metáfora de tirar la escalera, ¿verdad? Que alguna gente ha aplicado para sintetizar lo que esto significa. Ahora, hay otro elemento que vos has planteado, que yo creo que también hay que destacar, y tiene que ver con lo que decíamos al principio, a ese empresariado que les resulta tan molesto, que les pone tan reguego, cuando le hablan de controlar la evasión y la ilusión tributaria, de controlar el fraude fiscal. Esos empresarios también son completamente reacios a que aumente la carga de impuestos en Costa Rica. Y lo cierto del caso es que los países de la OCDE tienen una carga de impuestos mucho más alta que Costa Rica en la enorme mayoría de los casos. El promedio de la OCDE de impuestos, el monto total de impuestos, incluyendo seguridad social, que se paga en la OCDE, como promedio es un 35%. En Costa Rica anda en alrededor del 22-23%, incluyendo la parte de seguridad social, no solo impuestos solamente dichos, sino seguridad social. Estamos aproximadamente entre 12 y 13 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Y con respecto a los países del norte europeo, que se reconocen universalmente como países de un altísimo nivel de vida, como los países de más alto, o sea, si juzgamos por cosas como, por ejemplo, el nivel educativo, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la participación de las mujeres en trabajo remunerado, los mercados de trabajo remunerado, si juzgamos por ese tipo de indicadores, países como Noruega, Suecia, o Dinamarca están muy por encima de otros países europeos y muchísimo, muy por encima de Estados Unidos. Digamos, la esperanza de vida en Noruega, Suecia o Dinamarca, o la mortalidad infantil en estos países comparada con Estados Unidos es mucho mejor en esos países que en Estados Unidos. La desigualdad social es muchísimo menor. Estados Unidos es un país muchísimo más desigual. Estos países europeos son países con un nivel de igualdad social muchísimo más marcada.
Y la igualdad social de estos países, en la mayor parte de los casos, es una igualdad después de impuestos. O sea, Noruega, Suecia o Dinamarca son muy igualitarios porque tienen un nivel de tributación muy alto y ese nivel de tributación alto repercute en una serie de posibilidades para la población, posibilidades en la educación, en la salud, en el entretenimiento, en muchas cosas. Una serie de posibilidades que hacen que al final, al considerar los impuestos, o sea, después de impuestos, la desigualdad social en estos países se reduzca sustancialmente y sean países tremendamente o sumamente igualitarios. En términos generales, sumamente igualitarios. Bueno, eso en el discurso sobre la OCDE, cuando esta gente nos habla de que sí, que hay que unirse a la OCDE, que las buenas prácticas de los países ricos, bueno, entre las buenas prácticas, no se les olvide, está niveles de tributación muchísimo más altos, niveles de o calidad y amplitud de servicios sociales muchísimo más ricos, muchísimo más abundantes, y una igualdad social muchísimo más marcada. Por lo menos por lo menos en Europa, más que en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy poderoso, muy rico, pero tremendamente desigual, donde el que no tiene cómo pagar un seguro médico puede morirse tirado en un caño porque nadie le va a dar atención médica. Bueno, Estados Unidos tiene esos terribles contrastes, ¿verdad? Entonces, pensando en estos países donde no solamente el nivel de desarrollo económico es muy alto, sino el nivel de desarrollo social es muy alto y el nivel de bienestar social es muy alto. Y si lo que nos interesa no es simplemente desarrollo económico, sino bienestar social y calidad de vida, si eso es lo que nos interesa, el paquete completo. Entonces hay que ver que las buenas prácticas, las llamadas buenas prácticas, en países como estos países europeos que he mencionado, incluyen un altísimo nivel de tributación, servicios sociales universales de muy alta calidad y una serie de garantías para la población, que son garantías, como se ha dicho tradicionalmente, son garantías que vienen, tradicionalmente decía, desde la cuna hasta la tumba. De alguna manera podríamos decir que desde antes de la cuna, porque la mujer embarazada tiene una serie de garantías a su disposición, que de alguna manera están acompañando a la persona entonces desde antes de su nacimiento. Que en Costa Rica lo tenemos, es parte de la fortaleza de nuestro sistema de seguridad social. Con las limitaciones del caso, tenemos mucho menos dinero, somos mucho menos ricos, pero con las limitaciones del caso, Costa Rica tiene, y eso ha marcado cierta diferencia importante con respecto a otros países. Bueno, ese es el tipo de cosas que cuando hablamos de la OCDE hay que tenerlo. La OCDE, la perspectiva OCDE es una perspectiva que tiene contrastes. Como yo lo decía antes, el tema de las buenas prácticas tiene el factor muy negativo de que implica tirar la escalera, implica renunciar a aplicar el tipo de políticas que hicieron posible que los países que son hoy ricos dejaran de ser pobres y efectivamente se convirtieran en ricos. Tiene cuestiones como, por ejemplo, que nos impongan absoluta libertad de los movimientos de capitales, que es parte de eso de tirar la escalera, porque los países que se hicieron ricos en su momento aplicaron controles y restricciones sobre los movimientos de capitales, y ahora no quieren eso, porque son ricos, pero en su momento lo hicieron. Ahora nos dicen que no podemos establecer ningún tipo de restricciones sobre los movimientos de capital, que es algo que viene de atrás, está hasta en los tratados de libre comercio, no es que se inventa con la OCDE, pero la OCDE lo incorpora. Pero así como hay ese tipo de cosas, están estas otras cosas. Y entonces estos grupos poderosos en Costa Rica, las cúpulas empresariales, estas élites políticas de la Asamblea Legislativa, esta gente, parece que esta otra parte no las toma en cuenta. Parece que esta otra parte, el alto nivel de tributación, o sea, países con un nivel de tributación del 45% como resultado del PIB frente al 22% de Costa Rica o el 23% de Costa Rica, esa parte como que se les olvida a la hora de hablar de la incorporación del país a la OCDE. Bien, se nos va el tiempo, Luis Paulino, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. También pensar en el marco de esto, que bien, hay el cobro de impuestos también no va solo
bajo el discurso que se suele pensar en Costa Rica de que la carga de impuestos es para quitarle dinero a la gente que menos tiene, sino que son impuestos que muchas veces van cargados precisamente sobre los grupos que más dinero tienen y que son los que en efecto parece no quisieran hacer ese aporte, ¿verdad?, en las políticas tributarias en el país. Pero bueno, te agradecemos mucho el compartir con nosotros y muchas gracias. No sé si tienes algún comentario adicional que quisieras hacer. Tal vez solo aclarar que en materia de impuestos, que yo creo que sí necesitamos una reforma tributaria profunda, amplia y muy progresiva, muy justa. Evadar impuestos eso hay que planteárselo como una cosa en el mediano y largo plazo. O sea, yo no, cuando hablo de la importancia de considerar esto de la tributación, los altos niveles de tributación, por ejemplo, en los países nórdicos europeos, no estoy diciendo que eso hay que aplicarlo como para allá. Estamos en una recesión económica y no podemos pensar, sería absurdo pensar en esto, aplicarlo en este momento de recesión económica. Pero creo que de los desafíos que Costa Rica tiene que plantearse seriamente para resolver en los próximos años, en una perspectiva de mediano y largo plazo, uno de esos desafíos tiene que ver con una reforma tributaria profunda, amplia, justa y progresiva. Es necesario, si es que de verdad hablamos de un país más rico y sobre todo que haya más bienestar social, más democracia. Eso es necesario planteárselo para viendo hacia el futuro, digamos, poniendo un poco la luz larga para ver hacia adelante y mirar ese futuro. Y aparte de eso, pues agradecerte, encantado de haber compartido con vos, Esteban, y con las personas que vayan a ver este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Paulino. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima.